En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El demonio y el magisterio, de Pablo VI. El 29 de junio de 1972, fiesta de San Pedro y San Pablo. En la homilía, el Papa Pablo VI pronunció en la Basílica de San Pedro una valoración del postconcilio y se lamentaba en estos términos: también en la Iglesia reina el estado de confusión. Se creía que después del concilio habría venido una jornada de luz para toda la Iglesia. En cambio ha venido una jornada de nubes, tempestades, oscuridad, búsqueda e incertidumbre. Y el Papa se preguntaba por la causa última de todo ello y añadía: por alguna brecha ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. El humo de Satanás. Muchos medios de comunicación ridiculizaron esta expresión y el Papa Pablo VI cayó, sufriendo de nuevo y reflexionando más aún sobre lo que había dicho. Hasta que de nuevo aquel mismo año volvió sobre el tema del demonio en una catequesis que probablemente es una de las páginas más dramáticas y profundas que haya escrito un papa a lo largo de la historia. El Papa comienza diciendo que una de las mayores necesidades de la Iglesia es la de defenderse de aquel mal que llamamos demonio. El Papa presenta ciertamente el cuadro maravilloso de la creación de Dios, pero descubre también la existencia del mal que se ha insertado en la historia y en el cosmos y en el hombre, principalmente. Y añade el Papa: encontramos el pecado, perversión de la libertad humana y causa profunda de la muerte, y después, a su vez, ocasión y efecto de una intervención en nosotros y en nuestro mundo, de un agente oscuro y enemigo, el demonio. El mal no es sólo una deficiencia, sino una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor, terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Sale del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica el que se niega a reconocerla como existente, o el que hace de ella un principio subsistente, que no tiene, como toda criatura, su origen en Dios, o incluso la explica como una pseudo-realidad, una personificación conceptual y fantástica de las causas ignoradas de nuestras desgracias. El Papa presenta al demonio como una realidad eficiente, personal, como una horrible y misteriosa realidad, y anota que quien no cree en él se sale del cuadro de la enseñanza cristiana. Entra entonces el Papa a describir la lucha de Satanás contra el reino, tal como aparece en los Evangelios. Dice a continuación: conocemos, sin embargo, muchas cosas de este mundo diabólico que se refieren a nuestra vida y a toda la historia humana. El demonio está en el origen de la primera desgracia de la humanidad. Fue el tentador engañoso y fatal del primer pecado, el pecado original. Desde aquella caída de Adán, el demonio adquirió un cierto imperio sobre el hombre, del que sólo la redención de Cristo nos puede liberar. Es una historia que dura todavía. Recordemos los exorcismos del bautismo y las frecuentes referencias de la Escritura y de la liturgia a la agresiva y oprimente potestad de las tinieblas. Es el enemigo número uno, es el tentador por excelencia. Sabemos así que este ser oscuro y perturbador existe de verdad, y que obra todavía con su traicionera astucia. Es el enemigo oculto que siembra errores y desgracias en la historia humana. Es preciso recordar la reveladora parábola evangélica del grano bueno y de la cizaña, síntesis y explicación de la falta de lógica que parece dirigir nuestras contrariantes vicisitudes. Inimicus homo hoc fecit. Es el homicida desde el principio y padre de la mentira, como Cristo lo define. Es el conspirador sutil del equilibrio moral humano. Es el pérfido y astuto encantador que sabe insinuarse por medio de los sentidos, de la fantasía, de la concupiscencia, de la lógica utópica,
o por medio de contactos desordenados en el juego de nuestras acciones, para introducir en ellas desviaciones tanto más nocivas cuanto que en apariencia son conformes a nuestras estructuras físicas o psíquicas, o a nuestras aspiraciones instintivas y profundas. Es evidente a todas luces que el demonio y su influjo se ejerce sobre cada una de las personas, así como sobre las comunidades y sobre enteras sociedades o sobre acontecimientos, y la doctrina católica profundiza en esta influencia. Algunos piensan encontrar en los estudios psicoanalíticos o psíquicos o en experiencias espiritistas, hoy por desgracia tan frecuentes en algunos países, una respuesta suficiente. Se teme caer de nuevo en viejas teorías maniqueas o en divagaciones terribles, fantásticas o supersticiosas. Hoy se prefiere mostrarse fuerte y sin prejuicios, actuar como personas positivas, excepto al creer en tantas gratuitas supersticiones mágicas o populares, o aún peor abrir la propia alma bautizada, visitada tantas veces por la presencia eucarística y habitada por el Espíritu Santo, a las experiencias licenciosas de los sentidos, a las experiencias deletéreas de los estupefacientes, como también a las seducciones ideológicas de los errores de moda, brechas estas a través de las cuales el maligno puede fácilmente penetrar y alterar la mentalidad humana. No está dicho que todo pecado humano se deba a una acción diabólica, pero es cierto que el que no vigila con cierto rigor moral sobre sí mismo se expone al influjo del mysterium iniquitatis, al que se refiere San Pablo y que hace problemática la alternativa de nuestra salvación. Nuestra doctrina se hace incierta, oscurecida como está por las mismas tinieblas que circundan al demonio. Pero nuestra curiosidad, excitada por la certeza de su múltiple existencia, se legitima con dos preguntas. ¿Hay signos y cuáles de la presencia diabólica? ¿Y cuáles son los medios para defendernos de un peligro tan insidioso? La respuesta a la primera pregunta, si hay signos y cuáles de la presencia diabólica, impone mucha cautela, aunque a veces los signos del maligno parecen hacerse evidentes. Podremos suponer una siniestra acción allí donde la negación de Dios se hace radical, sutil y absurda, allí donde la mentira se afirma hipócrita y poderosa contra la verdad evidente, allí donde el amor se apaga por un egoísmo frío y cruel, allí donde el nombre de Cristo se impugna con odio consciente y rebelde, allí donde el espíritu del Evangelio se adultera y desmiente, allí donde la desesperación se afirma como la última palabra, etc. Se trata de un diagnóstico amplio y difícil que no nos atrevemos ahora a profundizar y acreditar, pero no carente para todos de un dramático interés, al que incluso la literatura moderna ha dedicado páginas famosas. El problema del mal sigue siendo uno de los más grandes y permanentes problemas para el espíritu humano, incluso después de la respuesta victoriosa que le da Jesucristo. Sabemos, dice el evangelista Juan, que todos nacemos de Dios y que todo el mundo yace bajo el yugo del maligno. A la otra pregunta, ¿y cuáles son los medios para defendernos de un peligro tan insidioso? ¿Qué defensa, qué remedio oponer a la acción del demonio? La respuesta es más fácil de formular, aunque es difícil de realizar. Podemos decir, todo lo que nos defiende del pecado nos libra por ello mismo del invisible enemigo. La gracia divina es la defensa decisiva. La inocencia asume el aspecto de fortaleza. Y después cada uno recuerda cómo la pedagogía apostólica ha encontrado en la armadura del soldado un símbolo de las virtudes que pueden hacer invulnerable al cristiano. El cristiano debe ser militante, debe ser vigilante y fuerte, y debe también recurrir a algún ejercicio ascético especial para alejar ciertas incursiones diabólicas. Jesús lo enseña indicando el remedio en la oración y el ayuno. El apóstol sugiere la línea maestra que hay que tener: no dejarte vencer por el mal, sino vencer el mal con el bien.
Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.